Ok, bueno, primero que nada, muy buenas noches. Gracias a los organizadores de NetBites. La verdad me siento sumamente complacido de que mi sesión haya sido aceptada, porque tradicionalmente este tipo de temas no es posiblemente de los más punteros o en algunas ocasiones no se habla tanto de esta posibilidad. Y más que una sesión en la que hablaré de ciertos conceptos, explicaré de una forma muy práctica y sobre todo parte de lo que ha sido una historia a nivel de desarrollo de este tema. Y bueno, para mí, sobre todo, gracias a los organizadores, y para mí es un total y completo privilegio estar en este evento, organizado en la tierra de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar, escritores por quienes yo profeso una profunda admiración. Además que posiblemente el escritor más insigne de mi país, Rubén Darío, vivió una larga temporada en Argentina. Así que, bueno, son las conexiones históricas que nos unen. El tema de que vamos en esta sesión es Unit Testing en Visual Studio, lo cual en muchos casos no es muy conocido y esa es la idea, que sea un poco de divulgación sobre el alcance y las posibilidades que tenemos. Me gustaría, como siempre, dar gracias a nuestros sponsors, porque sin su cooperación este tipo de eventos, aunque sean eventos en línea, no podrían salir adelante. Entonces siempre vale la pena darse una revisión sobre los enlaces y conocer un poco más de empresas que están apoyando y están apostando por el talento en tecnología. Bueno, déjenme presentar. Mi nombre es Giovanni Hernández, normalmente Gio. Soy de Nicaragua, un país en Centroamérica, y ya a estas alturas de la vida ya no sé de dónde soy. Llevo 5 años viviendo en España, precisamente en Málaga. Y bueno, ya saben ustedes las noticias con el COVID y no hay más que seguir adelante y con fortaleza. Bueno, para presentarme en términos profesionales, soy un DB Engineer y Microsoft Certified Trainer. Ya tengo algunos años y muchas canas en esta maravillosa aventura de ser desarrollador. Comencé como un software developer y luego supongo que alguna conexión mental se dañó y decidí orientarme al mundo de las bases de datos. Actualmente trabajo no solo con SQL Server, sino con MySQL y con NoSQL como Cassandra, Elasticsearch y últimamente coqueteando con Python. Unit Testing siempre ha sido un tema de mi agrado y, y ya van a entender por qué. Creo que promoverlo no solo a nivel del desarrollo tradicional en programación orientada a objetos o programación funcional, sino también a nivel de base de datos es muy interesante. Ustedes pueden visitar mi sitio web, ahí está mi dirección de correo y en LinkedIn también me pueden encontrar como Giovanni Hernández y me pueden escribir con total confianza. Yo les prometo que les responderé para aclarar sobre cualquier duda o proyecto en el que crean que puede ser de interés mi participación. Nuestra agenda se basa en 3 puntos elementales. Lo primero sería una especie de evangelismo en el sentido de testing. Mi intención es, si no convencerlos, por lo menos dejarles ese gusanito mental de por qué hacer unit testing en SQL Server no es una mala idea. Y de hecho sería algo que habría que hacer. Y el resto de mi sesión es una sesión eminentemente práctica, con ejemplos sencillos, en donde vamos a ir mostrando las opciones que tienen para hacer unit testing. Test my code in production. False. I never test my code. Esa es una premisa muy cierta y sobre todo en el mundo de bases de datos. ¿Por qué? Y aquí comienzo a narrar parte de historias y espero no ponerme muy cansino. Van a entender el por qué voy introduciendo estas historias. Miren, básicamente hace ya 7 años que yo decido hacer lo que sería básicamente mi transición a especialista en DB Engineer, pero yo estoy acostumbrado y tengo conocimientos, de hecho, en C# y .NET en aquel tiempo. Entonces, cuando me muevo al mundo de base de datos, una de las primeras cosas que me chocó fue qué pasaba al momento de sacar nuestros despliegues en producción. ¿Por qué? Porque históricamente los despliegues en producción era un caro cruz al momento de desplegar toda la lógica de base de datos. Entonces, claro, cuando quería tirar un poco de temas de unit test,
el unit test a nivel de mi capa de acceso a datos, a nivel de mi capa de lo que era la lógica dentro de objetos en base de datos estaba muy limitada, es decir, no encontraba una forma. Y fue así como al final al cabo comencé a investigar, especialmente a raíz de un proyecto en donde los últimos despliegues habían sido un total caos. Entonces, lo primero que comencé junto con otros colegas, en este caso de BEA, es a explicar un poco sobre el porqué de las pruebas unitarias y tratar de encontrar formas reales de automatizar este código a nivel de base de datos. ¿Qué es lo primero? Cuando leemos estos conceptos, para mí el concepto no lo voy a leer, pero simplemente me quedo con dos palabras que para mí son claves. Automatizada, bueno, serían tres. Y el resultado final. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que históricamente se hace al momento de crear nuevos objetos, al momento de crear tablas, al momento de crear foreign key o al momento de crear procedimientos almacenados, simplemente desplegarlo, ejecutar con 2 o 3 datos de prueba y decir ya ha pasado. Todo eso se hace manual y no cumple ninguna lógica de automatización. Y muchas veces hay lógica muy sensible dentro de esas aplicaciones. Entonces, es ahí cuando comienza esa inmersión dentro de qué podemos hacer. Muchas veces la respuesta es no cambies nada ahí porque de todas maneras este es código legacy y ese es un clásico. Es código legacy. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa constantemente y me ha pasado a lo largo de mi carrera. Nosotros trabajamos casi el 60 o 70% de nuestro tiempo en código legacy. Es una aplicación que ya estaba ahí, puede que nos guste o no nos guste. En algunos casos ni siquiera tenemos la posibilidad de refactorizarlo a la velocidad que quisiéramos, pero es código legacy. No todos tenemos la oportunidad de estar comenzando proyectos desde cero. Sin embargo, esta aseveración para mí es maravillosa, la de Michael Feeder. Dice que el código legacy básicamente es código que no tiene test. ¿Y eso qué significa? Que independientemente de en qué objeto, o ya sea a nivel de mi aplicación, ya sea a nivel de un web service, independientemente de donde yo tengo ese código legacy, si no tiene test, yo necesito generar test para probar la lógica detrás de ello. Ahora, me dirán ustedes, pero ¿qué sentido tiene hacer unit test a nivel de base de datos si la base de datos solo guarda cosas? Entonces yo les diría, bueno, sí, eso es cierto hasta que nos despertamos y nos chocamos con la dura realidad, porque la dura realidad es otra. Yo ya tengo sobre algunos años de experiencia y me ha tocado trabajar con código legacy de una empresa coreana, una empresa ecuatoriana y una empresa india. En los tres casos era código legacy y una gran cantidad de lógica de negocio estaba embebida o inmersa dentro de Store Procedure. ¿Qué significa eso? Que hubieron temas de diseño que posiblemente fuesen ya aplicaciones un tanto obsoletas, sí, pero se seguían utilizando. Y el core de estas compañías que lo usaban estaba dentro de esas aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O me quejo toda la vida de que me tocó trabajar con un código legacy, o saco adelante ese código y lo refactorizo. Porque ese era el otro dilema. Tenemos este código, necesitamos que siga siendo funcional, que siga estando en producción, pero además también necesitamos seguir generando ingresos, obviamente, y queremos refactorizar y mejorar esto. ¿Cómo puedo garantizar no romper producción mientras estoy refactorizando y optimizando mi código? Y es ahí donde viene esta oportunidad grandiosa de los test unitarios. Conceptos básicos, bueno, un test unitario debe ser rápido, automatizado y repetible, aislado, válido a través del tiempo y determinista. Es decir, que si yo ejecuto una función, un procedimiento con determinados parámetros, independientemente de lo que pase mañana, él debe darme siempre una misma solución. Esto es lo mismo de un test unitario y yo sé que a lo largo de estos 2 días han pasado revisando y profundizando en estos conceptos. Yo solo los quiero poner acá sobre la mesa porque los quiero demostrar desde la perspectiva de cambios a nivel de base de datos.
¿Qué requisitos necesitamos? Pues básicamente a partir de Visual Studio yo recomiendo 2015. De hecho mi demo va a ser hecha en 2019, pero a partir de 2015 ya era válido el uso de Unit Testing. Vamos a trabajar con una plataforma que se llama SSDT, SQL Server Data Tool, que es un conjunto de herramientas que permiten, entre otras cosas, hacer unit testing o trabajar con paquetes integrados de una tecnología que se llama SQL Server Integration Service. Y finalmente Microsoft SQL Server 2012 o en adelante. Pues nada, tiempo de acción. Permítame iniciar. Déjeme revisar si hay alguna pregunta por el momento. Vale. Ok. Ahora, aparentemente todavía no. Vamos. Vamos a avanzar con un video. Este video simplemente lo que yo hice fue capturar una ejecución, permítame, antes de continuar explicándole. Una de las primeras cosas que normalmente se sugiere, que no es obligatorio, y de hecho en mi segunda demo les voy a enseñar que no es obligatorio, pero lo primero, por lo general, que nosotros tenemos es ya configurada nuestra base de datos en SQL Server. Por cierto, olvidé mencionarlo, no se preocupen, la plantilla y todo el código fuente va a estar disponible. De hecho, yo por lo general lo posteo en mi propio sitio web, tengo un apartado especial para mis presentaciones, pero además yo sé que Germán y el genial equipo detrás de NetBites se los va a publicar, así que no se preocupen por eso. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Pues sencillo, yo no me voy a complicar con esto. Yo nunca me complico con nada, al menos no en este tipo de cosas. Vamos a utilizar SQL Server, elegí Adventure World 2016, este está ejecutándose bajo Docker, pero da igual, ustedes pueden descargársela, cualquiera de las versiones actuales. ¿Ok? Sí, imagínense Disculpame, que perdón, estamos nosotros viendo tenemos, tu perdón, PPT. Estamos viendo tu ah, PPT, no estamos viendo nada. ok, perdón. ¿Y ahora están viendo un video o todavía la No, PPT? estamos viendo Let's Do It. Ok, permíteme, denme un segundo entonces. Voy a detener temporalmente. Ahora, Está cargando, yo te aviso. Todavía nada. dame un segundo, entonces voy a- ahora, ahora, perdone por el inconveniente. Ahora se logra ver, ¿no? Se debería de reflejar. Perfecto. Ahora sí. Ok, el Management Studio, como les decía, estamos utilizando como ejemplo básico Adventure World 2016. Y nada, por lo general nosotros ya tenemos desarrollada la base de datos o la tenemos en un proceso de desarrollo. Pues lo primero por lo que yo iniciaría es simulando un escenario muy genérico. ¿Qué significa esto? Yo ya tengo creada mi base de datos. Mi base de datos para los suspicaces dirán, solo tengo tablas, ¿no es cierto? Al menos no en SQL Server. Esto puede ser cierto en Cassandra, en Elasticsearch, en NoSQL y posiblemente en algunos casos en MySQL. Pero en SQL Server nosotros por lo general tenemos la oportunidad de crear una gran cantidad de código dentro de nuestros procedimientos almacenados. Y muchos de estos procedimientos tienen mucha lógica más allá de la tradicional select, from y unas condiciones. Por ejemplo, en este ejemplo que voy a utilizar, tengo una lógica bastante interesante. En este caso es para generar básicamente un grupo de productos que forman lo que le llaman Bill of Material, que es básicamente todos los productos o todos los componentes que forman parte de un producto. Pero incluso yo podría tener cualquier otra cantidad de lógica embebida dentro de procedimientos almacenados. Desde que yo ya tengo esa lógica en un procedimiento, yo quiero probarla, porque no es simplemente un select asterisco, yo tengo una lógica que incluso va a variar en dependencia de los datos. Entonces, dado ese escenario, merece la pena que yo tenga unit testing y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, permítame ahora regresar y cargar, en este caso, un video muy corto que creé para esta sesión. Un segundo. Vamos a ver. Ok.
¿Me confirman si se logra visualizar algo? Ok. Antes de seguir, si alguien me confirma que se esté visualizando un video que dice SSDT Unit Test. El video no se ve, solamente se ve el file Explorer ahí. Se ve el archivito. Ok. ¿Y ahora? No, o sea, veo los dos archivos, veo demo y dos archivos, pero no, el video en sí no se ve. Dame la última oportunidad. Vamos a ver si logro. Porque no me está apareciendo por estas cosas que tiene el directo. No me está apareciendo. ¿Ahora sí? ¿O no todavía? Ahora sí. Ok, perfecto. Perdona. Vale. ¿Cómo comienza esto? Básicamente ustedes lo primero que tienen que hacer, voy narrando, es abrir Visual Studio. En el momento que ustedes abren Visual Studio, por definición, cuando ustedes instalan Visual Studio 2019, tienen una opción que dice SSDT. Si ustedes marcan esa feature, él va a instalar por definición SSDT. En el peor de los casos, se van al Marketplace y lo descargan directamente. Es básicamente una suite que pueden descargar y se integra automáticamente dentro de Visual Studio. Una vez que hacen eso, ustedes seleccionan la opción SQL Server Database Project. ¿Y qué es lo que él va a hacer internamente? Toma una foto, veámoslo así. La aplicación a nivel de Visual Studio se conecta o hace un enlace con vuestra base de datos. Internamente se va a conectar y va a generar a través de ingeniería inversa todos los objetos que forman parte de esa base de datos. Si continuamos acá, lo que viene a continuación es básicamente la opción en la que, bueno, le decimos dónde queremos guardar, damos clic derecho dentro del proyecto y damos en la opción de importar. En este caso, importamos nuestra base de datos porque ya nuestra base de datos está creada. Este es el escenario más común. Después de eso, ustedes ubican la conexión de su base de datos, llenan cualquier detalle que requieran, se conectan e inician. Este proceso les puede demorar un promedio de 5 minutos, en algunos casos más. Yo decidí cortarlo, hacer un video y cortarlo para no llevarme media sesión en esto. Ahora, si se fijan, es lo que ha hecho es básicamente tomar la definición de Adventure Work y es la que ha definido bajo un formato estándar. Si yo comienzo a ver acá, tengo desde las definiciones de las tablas pasando por los procedimientos almacenados. Una vez que ustedes han llegado a este punto, ya tienen un primer elemento de enlace. Ahora les doy un tips. Este proyecto en SQL Server Data Tool está perfectamente preparado para que ustedes lo incorporen a nivel de Git, que ese ya es otro tema, ese ya es otra charla para un futuro, pero lo que les quiero transmitir es que ustedes no tienen por qué tener los scripts y todo lo que es la definición de su base de datos desperdigada en folders y en proyectos. No, ustedes pueden integrarlo a través de un proyecto de tipo SQL Server Data Project en SSDT. Déjame continuar. Ahora, en este caso, yo he seleccionado ese procedimiento en particular. Como les decía, tiene una complejidad y una lógica. No es algo simple, no es un select. Y en este caso particular, yo deseo crearle un unit test. Imagínense que ustedes dicen, bueno, sabes que yo tengo mi aplicación y en mi base de datos, por alguna razón, hemos decidido incluir una serie de procedimientos con una lógica que no es trivial. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo seleccionaba, daba clic derecho sobre el objeto y él me despliega la posibilidad de crear un unit test. Ahora miren lo que pasa a continuación. Él le define o le da la posibilidad de definir el nuevo nombre del proyecto que ustedes van a tener y la clase en la que van a generarlo. Y posiblemente salten algunas alertas ahí y digan, clase. Pues sí. ¿De qué va al final el tema de unit testing? Hago una pausa acá. ¿De qué va al final el tema de unit testing integrado dentro de Visual Studio? Es acerca de la posibilidad que ha brindado Microsoft desde versiones ya 2015 y un poco atrás, de haber generado un conjunto de clases que permitían esto precisamente. Tú aplicar
unit test específicos a bases de datos en SQL Server. Entonces, este conjunto de clases que les da habilita a que ustedes comiencen a hacer pruebas, que es de lo que viene en la siguiente demo. Finalmente, este proyecto, si se fijan, él me está preguntando una conexión. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes hayan generado este proyecto a partir de un entorno de producción que no es lo suyo. Podría ser a través de un entorno protegido, podría ser un entorno de integración, por ejemplo. Pero ustedes pueden tener su base de datos preparada para unit testing en un entorno independiente. En este caso, yo he decidido seleccionar el mismo entorno, pero en la siguiente demo que vamos a ver, van a ver cómo lo decidimos separar. Entonces, aquí seleccionamos la conexión nuevamente, damos OK, y él va a crear ese segundo proyecto. Si se fijan, tenemos entonces el proyecto SSDT con todas las definiciones de nuestros objetos de base de datos, más un proyecto independiente dentro de la misma solución que forma parte de todas las clases que van a probar que los objetos que yo desee probar. Llámese Store Procedure, llámese Function o lo que ustedes decidan en este caso en particular probar. Lo más natural es eso, funciones y sobre todo procedimientos almacenados. Y una vez que ustedes, como en este caso, han creado esa, digámoslo así, clase template o esa plantilla, él les pone una serie de, les pone una interfaz muy básica. Y aquí me detengo acá, porque ya a partir de aquí me voy a la demo propia. Pero en esta interfase, él les permite definir cosas muy básicas a nivel de lo que sería un unit test tradicional. Es decir, yo voy a incluir aquí mi arrange, mi add y mi assert. Eso no va a cambiar en nada. ¿Vale? Déjenme continuar por acá. Voy a detener esta opción y quiero continuar acá. Para no complicarme, la pregunta es, ¿se está viendo sin problema, no? Mi demo, mi primera demo. Asumo que sí. Ok, entonces, regreso ya al archivo que se generó inicialmente, a mi archivo de clase. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Una clase en C#, nada más que eso. Si usted, aparte de tener un REST file, lo que hay por debajo de este código es eso, es básicamente una clase. Pero por lo general, al inicio, cuando yo comencé con estas investigaciones, a jugar un poco con este tema y a trabajar con estos proyectos, yo me conformo, yo estaba más que alegre con esto. ¿Por qué? Porque al final esto simulaba o llenaba lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque yo tenía acá básicamente mi código. El código lo que hace es una inicialización de variables, llama o llena los parámetros y esos parámetros se los asigno a la llamada de un procedimiento. Pues perfecto, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? Yo necesito confirmar cosas. Entonces, me fijé, investigando, revisamos que teníamos este tipo de condiciones de prueba. Teníamos la posibilidad de verificar si había un result set vacío, si yo quisiese verificar el tiempo de ejecución. Lo más importante por lo general era raw count y scalar value. ¿Para qué sirven? Déjenme ponerles un ejemplo. Yo vengo acá y yo digo, bueno, ¿sabes qué? En la ejecución de este procedimiento yo tengo una condición. Entonces, en esta condición yo necesito evaluar un valor escalar, es decir, un valor único. Y es lo que yo hago acá. Le digo el número de columna, el valor que yo estoy esperando, a qué conjunto de resultados pertenece y el número de fila. ¿Cómo se puede traducir esto que yo tengo acá? Déjenme desplegar SQL Server. Ejecuto esta llamada. Esto sí va a necesitar una ampliación. Déjenme 200. Madre mía. No se amplía. Resultado. Espero que se logre ver lo mayor posible porque aquí no tengo posibilidad de ampliar la parte del result. Pero bueno,
Básicamente, aquí tengo mi result set, mi conjunto de resultados número 1. Tengo mi tercera fila y en la columna número 2, el componente, el valor que me da esa ejecución es 323. Si yo regreso a mi código, eso es lo que yo estoy verificando, que ese valor sea el resultante, que en este caso es 323. Una vez que yo ya tengo esto listo, ustedes dan clic derecho, Run Test, y él despliega, en este caso, la ventana de pruebas. Déjenme mover la ventana de pruebas acá. Entonces, él internamente descubre que tiene clase y dentro de esa clase que tiene pruebas unitarias sobre esa clase. Entonces, vamos a darle oportunidad que se despierte y ya se ejecutó. Marcó en verde. ¿Qué es lo que significa? Que efectivamente él internamente ejecutó contra la base de datos que yo he especificado en el app-config. Él ejecuta esta llamada a este procedimiento. Esa base de datos ya contenía ciertos datos y verificó sobre todo y ante todo dos condiciones. La primera, el row count, es decir, cuántas filas yo tengo para un conjunto de resultados. En este caso son 6. Y luego, de forma escalar, se fue a un valor específico dentro de una fila y una columna. Pues en aquel momento esto para nosotros era, vamos, para mi equipo este ya era un gran avance. Pero como sabemos que las alegrías no son para siempre, las cosas se fueron poniendo más complejas. ¿En qué sentido? Ya no teníamos clases tan triviales, ya no teníamos store procedure tan triviales, y el ir queriendo comprobar, imagínense un result set o un conjunto de resultados de 20 filas y 10 columnas. Ir con este conjunto de pruebas uno por uno, vamos, eso es la muerte agónica. Además que al tener Rex file en medio, muchas veces se nos corrompía la interfaz y esto se volvió inmanejable, especialmente porque dentro de nuestro equipo la gran mayoría era full stack developer y no es natural. Tener esto desde la perspectiva de desarrollo no era algo natural y lo que se buscó era que esto fuese más interactivo. Entonces, permítanme continuar ahora con otra parte de la presentación para presentarles a un viejo amigo. Y este viejo amigo se llama SQL Easy Unit Test. Ahora me dirán, ¿y esto qué es? Bueno, esto es como las startups. A falta de soluciones y a falta de dinero, había que tirar de alguna forma. Entonces lo que hicimos fue, un colega, Ignacio Calvo y yo, pusimos manos a la obra y comenzamos a expandir lo que ya Microsoft había desarrollado. Y comenzamos a hacerlo, digámoslo así, un marco de unit testing para SQL más amigable. Y de eso va el tema de la siguiente demo, donde tenemos SQL Easy Unit Test. ¿Por qué? ¿Qué es básicamente esta plataforma? Primero que nada, ustedes lo pueden buscar al final. En el material va a venir una referencia, ahí está la referencia en GitHub, donde lo pueden encontrar. Es código libre, utilícenlo tal como quieran. La forma de utilizarlo es muy, muy natural y nativa para un desarrollador en C#. ¿Qué es lo que hicimos? Pues reusar algunas de las clases existentes y proveídas por Microsoft, crear nuevas clases y tratar de hacer métodos más amigables y que se adecuaran a lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué necesitábamos nosotros? Pues básicamente tener la posibilidad de trabajar con clases y con objetos. Tan sencillo como eso. Que nuestras pruebas unitarias a nivel de SQL Server fuesen iguales a cualquier framework como NUnit o lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Así que, demo time, porque de eso va esta sesión. Sigamos. Ahora voy a desplegar mi segunda demo. En este caso, yo he decidido postear acá por razones de facilidad aspectos del framework, pero en realidad ustedes perfectamente, creo que fueron hace 6 meses que subí a Nugget
al sitio web de Nugget como un Nugget Package, así que ustedes no necesitarían todas estas clases. Yo las he decidido incluir en el proyecto para irles mostrando un poco. Sé que no va esto el tema, pero básicamente son algunas de las clases que nosotros creamos reutilizando ya algunas de las que existían. Esto ustedes lo conocen mejor que yo, su especialidad va de este tema. Ahora, si se fijan algo interesante, aquí ya no tengo el proyecto. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Yo necesito simplemente referenciar la base de datos que va a servir como destino de mis pruebas unitarias. Y regreso acá a un ejemplo muy básico. Sí, esta es una primera clase que yo le he llamado Easy Framework. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer, al igual que harían en cualquier clase de prueba, crean una clase en C#, utilizan básicamente los namespace que son requeridos, los importan. En este caso es la base que es de Visual Studio, Unit Testing, y el nuestro que es SQL Easy Unit Test. Heredan de una clase que nosotros llamamos Local Transaction SQL Test, y lo siguiente, obviamente decoran como una test class. Comenzamos con los métodos de prueba. ¿Cómo funcionaría esto desde la perspectiva de desarrollo tradicional que ustedes han venido haciendo? Un store procedure, una clase de test. Y dentro de esa clase, ustedes crean los métodos que van a probar determinadas conductas. Y eso es lo que funciona de esta manera. Tenemos ya métodos específicos como run test, y lo que va a continuación después del bloque create block es todo el SQL que ustedes necesitan tener para ejecutar su aplicación, para ejecutar el procedimiento que ustedes van a probar. Entonces, miren, para este caso particular es algo tan trivial como un select. ¿Esto qué me genera? Esto me genera simplemente un listado que dice 1, 2, 3 y en el segundo ABC. Aquí tengo lo que sería el equivalente al assert, donde yo especifico cuál es el valor que yo estoy esperando. Si yo procedo acá a ejecutar esta prueba, un segundo, es lo que hace pues venir, conectarse. Bueno, en este caso no se conecta a ningún lugar, simplemente hace una prueba muy específica y me dice, ha pasado tu test. Pero si por alguna razón yo decido hacer un cambio muy simple acá, en lugar de C, déjeme poner H, y yo lo procedo a ejecutar de nuevo, efectivamente esa prueba unitaria va a fallar. Va a fallar y me va a dar una descripción además de cuáles eran los valores que estaba esperando y los valores que efectivamente fueron retornados, como lo dice en esta sección de acá. Ahora, obviamente este ejemplo no es muy ilustrativo, simplemente yo lo que les quería mostrar era cuáles son los métodos básicos de este framework que hemos creado para hacer unit testing en SQL Server. ¿Dónde es que brilla? Aquí es que brilla. Cuando yo tengo acá, primero la inicialización, lo que sería el constructor de la clase, por lo general tenemos nuestro método constructor donde ponemos que cualquier inicialización requerida, pero ¿qué es una inicialización requerida desde el punto de vista, por ejemplo, de SQL Server? Los datos que yo necesito tener. Una vez que yo tengo estos datos disponibles, pues nada, sigo avanzando. Y aquí ya comienzo a probar mis métodos. Tengo mi método runTest y comienzo dentro de este segmento de código, lo que hago es ubicar mis acciones como son mi arrange, mi add y finalmente el assert que yo necesito. Ahora, miren qué interesante, acá yo he puesto result set should be. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que yo les decía, bueno, nosotros íbamos originalmente poniendo por cada fila, por cada columna, un valor esperado? Pero ¿qué pasaba si teníamos un conjunto de datos de 20 filas con 5 o 10 columnas? Eso va a ser imposible de manejar. Entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas o por la forma en la que está diseñado este código? Está diseñado de forma tal que ustedes continúen trabajando dentro de su entorno en Visual Studio y se muevan únicamente a SQL Server para lo necesario. En este caso yo tengo esta declaración con la ejecución del código acá, ¿no? Yo lo voy a ejecutar nuevamente.
tengo aquí un conjunto de resultados y si yo simplemente hago un copy, paste de todos mis resultados, me voy a mi clase y pego acá los valores. Tan sencillo como eso. Guardo y déjeme ejecutar nuevamente mis tests. El anterior que había fallado lo he dejado con el valor requerido, así que ya debería de regresar a la normalidad, espero. Bueno, no ejecuté ahorita esto, lo voy a ejecutar. Permítame ejecutar todos los tests para que veamos los tests en verde porque a nosotros nos gusta así, ¿verdad? Entonces, si se fijan ya en este primer cambio, en este primer método, todo ha ido de maravilla, todo ha ido perfecto. Los valores son los valores resultantes que yo estaba esperando. ¿Por qué al final? Porque yo simplemente hice mi comparativa, copié la ejecución de este código o la ejecución de la llamada a este procedimiento y fue la que yo utilicé para verificar internamente dentro del código que todo estuviese funcionando. Obviamente esto se puede hacer tan complejo como yo quiera. Y para finalizar con esta demo, aquí estoy dando un último ejemplo. Si se fijan acá, yo tengo 6 filas nada más, con unos datos específicos. Pero yo acá, como parte de la range, yo decido hacer una inserción y tener más datos acá. Voy a insertar una nueva fila. Y luego, esa nueva fila que yo inserto, me debería generar un result set o un conjunto de resultados específicos, que son los que yo tengo ya listos acá. Permítame ejecutar solo este procedimiento. Bueno, al final ejecuté los dos métodos. Y se ejecutó sin ningún problema. Pero si yo me voy de nuevo a mi base de datos y ejecuto el procedimiento, yo no tengo esa fila extra que mi test agregó. Yo tengo los originales, los 6 valores originales que yo tenía a nivel de mi procedimiento. Sin embargo, en mi prueba unitaria, obviamente, yo hacía 1, 2, 3, 7 valores. Y había agregado además una fila adicional. ¿Se acuerdan cuando vimos aspectos del código? Y había o al aspecto características de los unit tests, y se hablaba de isolation o el aislamiento. Pues básicamente esto es uno de los principios fundamentales. ¿Por qué? Una vez que todos mis tests han finalizado su ejecución dentro de este framework e incluso dentro del framework original de Microsoft, mi base de datos de prueba o mi unit test DB no se ha corrompido o no se ha ensuciado con datos de prueba de las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque todo fue encapsulado o envuelto dentro de una transacción, por llamarlo de una forma, y cuando todos los tests se han terminado de ejecutar, el estado de mi base de datos ha quedado tal cual estaba incluso antes de que yo iniciara la ejecución de mis pruebas unitarias. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Esto nos permite tener nuestras pruebas unitarias totalmente enfocadas en los datos que yo necesito testear, en los procedimientos que yo necesito testear, sin preocuparme de estar reconstruyendo o alimentando o borrando datos dentro de mi base de datos. Yo voy a tener aquellos datos que yo necesito para mis pruebas. Así que parte de la lógica de este testing, de este testing framework, era brindarle al desarrollador la capacidad de probar sus pruebas a nivel de base de datos, pero sin salir de su mundo de Visual Studio y hablar de clases y seguir hablando de métodos. Lo único que a quien estoy atacando, en lugar de estar atacando o probando una clase, estoy probando un store procedure o una función. ¿Vale? Permítame. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso, queremos entregar mejor software y lo queremos hacer de forma continua. Y de ahí es que viene la importancia de hacer unit testing en nuestras bases de datos también. ¿Por qué? Sencillo. Porque al final y al cabo, nuestras bases de datos, especialmente las relacionales, que tienen posibilidad de incorporar lógica, la van a tener.
Y si a ustedes les toca la común suerte de trabajar con código legacy, se van a encontrar con aquel famoso procedimiento que se encarga de hacer todo, en la cual la lógica de ese procedimiento, en muchos casos, el código espagueti les va a parecer un sueño y no saben por dónde comenzar. Pues comencemos por hacer pruebas unitarias antes de refactorizar o ir refactorizando de la mano de nuestras pruebas unitarias. Por eso yo soy un defensor en este sentido de las bases de datos. Las bases de datos no son cajas. Y si fueran cajas, yo no me hubiera dedicado a este tema. Les soy sincero. Y creo que tampoco habrían ni DBA, ni DB Engineer, ni nadie trabajando con bases de datos. Porque a las cajas nadie les pone atención. Así que los test unitarios, aquí no les estoy diciendo ninguna novedad, son formas de documentar nuestros objetos. Y de hecho, a mí me ha pasado tener lógica encapsulada que a la vuelta de 6 meses yo lo logro entender por los test unitarios. Yo sé que alguno me va a decir que mis procedimientos y mis clases deberían ser lo suficientemente explicativos. Y sí, ya sabemos toda la lógica detrás de eso. Pero al final y al cabo, ¿quién nos quita que los test unitarios nos puedan apoyar en términos de documentar? Si podemos mejorar nuestro código en nuestra aplicación, también lo podemos hacer a nivel de nuestra base de datos. Pues nada, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Yo sé que siempre hay mejores cosas que hacer que estar viendo presentaciones sobre unit testing en base de datos, pero de corazón agradezco ese tiempo que se han tomado conmigo. Por el momento no tengo más que decirles, más que contestar cualquier pregunta que estén y le cedo el control a Germán.